Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Experimentos. Si no sabéis cambiar un enchufe, no sabéis clavar ni un clavo y tampoco tenéis ni idea por qué ese botón del mando de distancia no funciona, quedaros en este vídeo. Vamos a comenzar cambiando un enchufe. La cuestión es que hay varios tipos de enchufe. Tenemos a mi izquierda el americano y a mi derecha el chino, pero estoy en España, así que tengo que poner un europeo. También podemos optar por la opción fácil, que es poner un adaptador. La cosa es que, bueno, este sistema está bien, pero falla a veces el contacto y además en según qué enchufes no vamos a poder ni siquiera conectarlo porque no cabe. La opción más fácil, rápida y segura es cortar por lo sano, que es cambiarlo por un enchufe del país donde estemos. Bueno, aquí he comprado uno en la ferretería y vamos a ver cómo cambiarlo. Es súper sencillo, no tengáis miedo porque ya veréis, en 4 minutos lo tenemos hecho. El primer paso es abrir el enchufe que hemos comprado. Tiene un terminal para un cable, otro terminal para otro cable, y aquí, en caso de tener tierra o masa, pues iría ahí. Y aquí es donde, bueno, se pone el cable para evitar tirones y que se salga. Vamos a cortar el original, no hay que tener miedo en este paso porque esto no nos va a valer para nada, ya el antiguo, porque vamos a poner este nuevo. Medimos y a la altura que hayamos medido pelamos, pero solo el aislante. Y ahora pelamos los cables de dentro y ya dejamos el cobre al aire. Los rizamos un poco con los dedos y comenzamos el montaje. Un paso muy importante que no hay que olvidar es poner primero la carcasa, porque si hacemos el paso siguiente sin poner la carcasa no vamos a poder cerrar el enchufe. Ahora tenemos que poner ya el cable por la pinza, lo que va a evitar los tirones, y ya comenzamos a poner dentro de los bornes. Esto va fijado cada borne con un tornillo que aprieta el cobre y no se suelta. Ahí vemos cómo hace buena presión y perfecto. Pues al no tener tierra, pues ahí acabaría. La pinza no engancha bien lo que es el cable porque es muy pequeño, así que el aislante que hemos quitado al principio lo vamos a usar para que haga ahí como presión. Y ya está, no tiene más, ya estaría terminada nuestra faena. Cerramos, apretamos el tornillo, vemos que todo está fijo y no se nos va a salir, y este es el resultado final. Vemos como de un cargador de baterías del taladro que antes teníamos que estar ahí ingeniándonosla para conectarlo, ahora simplemente es llegar al enchufe, conectar, y esto pues bueno, lo guardamos como recuerdo de nuestra hazaña. Vamos a ver cómo clavar un clavo. Aquí, señoras y señores, lo típico es engancharse ahí los dedos y dejárselos hechos unos zorrillos, pero para ello vamos a ingeniarnos 3 formas que seguro que nos valen porque son perfectamente útiles. No es nada friki, son bien útiles, claro que sí. La primera es con un trozo de papel que hemos doblado por la mitad, clavamos un clavo, luego otro y vamos haciendo como una especie como de cadena de clavos, como si fuera una grapadora, y simplemente resta coger el martillo y empezar a clavarlos uno a uno. Por ejemplo, este es el primero, clavamos y luego estiramos el papel y lo liberamos. El segundo, y lo mismo, estiramos el papel y lo liberamos, y de esta manera no nos vamos a pillar los dedos en la vida y vamos a poder clavar tantos clavos como queramos. Vamos a ver el segundo modo, que este es más profesional. Ponemos el clavo entre los dedos índice y corazón y lo ponemos ahí a ras de martillo, golpeamos y se clavará, digamos, lo suficiente para que se mantenga, y luego ya rematamos con los golpes que necesite. Bueno, este ya es más pro, pero tampoco es muy peligroso, y este es mi preferido, el modo 3, usando un potente imán de neodimio. Lo he sacado de un disco duro. Es muy potente, tan potente que es capaz de imantar el propio martillo, como veremos posteriormente. Ahí hemos puesto un poquito de cinta aislante para evitar que se mueva el imán. ¿Y cómo se procede? Ponemos el clavo en el martillo y se queda adherido por el magnetismo del propio imán, y simplemente ahí hemos visto cómo le damos un golpe y se clava, y luego ya rematamos golpeando cuantas veces necesitemos. La cuestión es que es una manera súper fácil y súper chic de clavar un clavo. Y vamos con el último, cómo reparar el mando de distancia de tu casa, que no tienes ni idea por qué falla. Todo funciona menos el maldito botón de cambiar de canal, de volumen. Vamos, el botón que más se usa justo es el que siempre falla. Pues ahora vamos a repararlo. Primero necesitamos un destornillador de estrella o plano. Bueno, inicialmente
no suelen tener tornillos y en caso que los tuviera sería de estrella, pero bueno, en este caso no lo tiene. ¿Cómo abrimos? Hemos quitado la tapa, las baterías o pilas y ahora haciendo un poquito de palanca abrimos las dos partes, digamos la tapa y la base. Dejamos al descubierto dos partes. Normalmente todos los mandos tienen estas dos partes, que es la placa impresa y luego una gomita que es los contactos. Estas dos piezas son las que se averían. Bueno, os explico un poquito. Esta goma, que es la que tiene estos salientes, son las que cierran el circuito de cada botón. ¿Veis? Ahí apretamos pues Enter y esta gomita es la que hace contacto con la parte correspondiente del circuito impreso a esa acción, ya sea subir volumen, bajar volumen, lo que sea. Bueno, esas huellas que hemos visto hay que limpiarlas porque si se acumula mucho al final no hace buen contacto, con bastoncillos y alcohol 96 grados. Todo esto hay que hacerlo muy sutilmente porque si no nos podemos cargar las pistas del mando a distancia, así que le pasamos un poquito y veremos cómo le sacamos muchísima roña. Y lo mismo a los salientes de la parte de la goma, ahí con mucho cuidado y en rotación, y le quitamos pues toda esa porquería que es la que evita que haga buen contacto. Y simplemente resta volver a montar tal como lo hemos hecho anteriormente, para desmontarlo pues a la inversa, ver que los muelles de las baterías están bien colocados y cerrarlo. En este caso era presión y si hubieran tornillos, lo he dicho anteriormente, con el destornillador los apretaríamos. Ponemos las baterías en la orientación y la polaridad que corresponda, ponemos la tapa y veremos como por arte de magia, bueno, arte de magia no, porque somos unos técnicos, hemos reparado el mando a distancia de una manera súper sencilla. Así que ahí os lo dejo. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.